Buenas tardes, profesor. Mi nombre es John Freddy Tapiro Sierra y hoy vengo a explicarle lo que es la primera actividad del corte número uno, que es población y muestra. En la primera pregunta tenemos qué opinión tiene de estadística descriptiva e inferencial estadística. Ejemplo. Entonces tenemos acá que la estadística descriptiva es un fundamental para resumir y presentar datos de manera comprensible, ofreciendo una visión general de sus características. En cambio, la estadística inferencial pues permite generalizar más lo que son conclusiones sobre una población a partir de una muestra. En este ejemplo tenemos que la estadística descriptiva, si tenemos la calificación de 30 estudiantes en un examen, podemos calcular la media, la moda y el rango para resumir y dar el rendimiento general del grupo. Mientras que la estadística inferencial, lo único que hacemos es si seleccionamos al azar 10 de esos 30 estudiantes y encontramos que su promedio es de 80, podemos inferenciar que es muy probable que el promedio de todos los estudiantes sea similar a ese valor. Tenemos como en la segunda pregunta, ¿cómo podríamos calificar la diferencia entre variables aleatorias, cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, dependientes e independientes y ejemplos? Entonces, primero que todo, estos son técnicas estadísticas adecuadas para analizar y entender lo que son los datos. Tenemos las cualitativas que se refieren a la categoría y cualidades. Por ejemplo, tenemos los colores y tipos de comida. En la cuantitativa se expresan números y pueden ser medidas, entonces tenemos lo que es la altura y el peso. En las discretas toman todos los valores específicos y contables. Un ejemplo pueden ser número de hijos, lanzamientos de dados. En las continuas podemos tomar cualquier valor dentro de un rango, esto puede ser una temperatura o un tiempo. En las independientes su valor está influenciado por el valor de otro variable, entonces tenemos la altura y el peso pueden estar relacionados. En dependientes no hay relación entre sus valores, el ejemplo es el color de una camisa o la edad de una persona. En la tercera ayuda tenemos qué piensan de los tipos de escala de medición, ejemplo de cada uno. Entonces, para mi opinión es que cada tipo de escala determinada, válgase la redundancia, el tipo de análisis estadístico que puede realizar y cómo se puede interpretar los datos. Entonces tenemos lo que es la escala nominal, la ordinal, la escala de intervalo y la escala de la razón. Entonces en la nominal, uno de los ejemplos es los colores de ojo. En la ordinal, los rangos que en una competencia, primero, segundo, tercero. En el intervalo tenemos lo que son las temperaturas en grados Celsius, 20 grados, que no es el doble de 10 grados. La escala de razón, entonces uno de los ejemplos de ellos es el peso. Entonces 0 kilogramos significa que pues no hay peso y 10 kilogramos significa que es el doble de 5 kilogramos. Entonces en la razón siempre vamos a tener como presente que el cero absoluto y que pues tiene ese valor, el cero absoluto tiene un valor y permite las comparaciones de proporciones. Explique la diferencia o asociación que existe entre el parámetro y estadístico de un ejemplo. Entonces, los parámetros y los estadísticos son medidas descriptivas, pero se diferencian en que los parámetros se refieren a una población completa, mientras que los estadísticos aplican a una muestra. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Entonces aquí el parámetro es la altura promedio de todos los estudiantes de la universidad. Es, por ejemplo, 1.70 metros. Este valor es un parámetro porque solo describe a toda la población. Y el estadístico, para estimar el parámetro, decidimos tomar una muestra de esos 100 estudiantes y calcular la altura promedio, que eso nos da un 1.68 metros. Este valor es estadístico porque se refiere solo a una muestra. Aquí lo podemos ver. Este sería el parámetro y este sería el estadístico. En el quinto punto tenemos lo que es qué métodos de recolección de datos conocemos y de un ejemplo. Entonces, yo conozco diversos métodos de recopilación de datos, los cuales se eligen según los objetivos de investigación, el tipo de datos que se necesitan y los recursos disponibles. Tenemos lo que es la encuesta, que son cuestionarios para recabar opiniones. Esto, pues, un ejemplo puede ser una encuesta en una línea sobre la satisfacción de clientes con un nuevo producto. La entrevista son conversaciones estructuradas. Un ejemplo de esto puede ser un entrevistador a expertos sobre una tendencia del mercado. También tenemos lo que es el registro y documentación.
Eso es para recopilación de datos y de documentos. Entonces aquí podemos analizar los registros de ventas para identificar tendencias. En el sexto punto tenemos qué opinión le merece el concepto de distribución de frecuencias y para qué se utiliza. De un ejemplo, entonces la distribución de frecuencias es una herramienta clave en estadística descriptiva para organizar y resumir grandes conjuntos de datos, facilitando la interpretación. Entonces, en ella podemos encontrar organizar datos, resumir información, identificar patrones, facilitar visualización, preparar un análisis inferencial. Un ejemplo de esto podemos tener es que supongamos que se recopilan la calificación de 50 estudiantes de un examen sobre 100 puntos. Entonces una distribución de frecuencias podría organizarse de la siguiente manera. Entonces aquí en frecuencia vamos a obtener los 50 estudiantes y el rango de calificación podría ser de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89 y de 90 a 100 de acuerdo a las calificaciones. En el séptimo punto tenemos qué elementos indispensables se debe tener en cuenta para organizar una tabla de distribución de frecuencias. Ejemplo, entonces tenemos acá para organizar una tabla de distribución de frecuencias de manera efectiva es crucial considerar varios elementos claves como los datos, la clase de intervalos, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Entonces un ejemplo de eso es, supongamos que tenemos las edades de 20 personas, aquí las presentamos. Estas edades acá se van a organizar en intervalos de 18 a 27 años, de 28 a 37 años, de 38 a 47 años, de 48 a 57 años, de 58 a 60 años. Aquí es la frecuencia absoluta es las personas que tienen este intervalo de edades. La frecuencia relativa es el porcentaje de estas 5 personas, la frecuencia acumulada. Entonces aquí vamos a contar a cuánto fue que encuestamos nosotros y o a cuánto fue que les pedimos estos datos de las edades y la frecuencia relativa acumulada es el porcentaje de acuerdo al número de personas encuestadas. En el octavo punto tenemos qué medidas de tendencia central conocemos y en qué casos se pueden utilizar. Entonces aquí tenemos que estas medidas, primero que todo, son valores que representan el centro de un conjunto de datos. Su objetivo es resumir en un solo valor la información que representa pues el grupo de observaciones. Entonces tenemos lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Un ejemplo de esto puede ser que si tenemos la calificación de un grupo de estudiantes 7, 8, 9, 8, 10, entonces la medida sería 8.4, que es la suma de todo y se saca, se divide en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí sería 8.4. La mediana sería el número que más se repite, que sería el número que va en toda la mitad, organizando estos números de menor a mayor. Entonces aquí sería el 8, entonces aquí sería 8 y la muda es el número que más se repite. El número que más se repite sería el 8. En el noveno punto tenemos qué concepto tiene las medidas de posición y en qué casos se utilizan. Ejemplo, entonces las medidas de posición se dividen en un conjunto de datos ordenados por partes iguales. Estos indican la posición relativa de un valor dentro del conjunto. Entonces tenemos tres tipos como principales. Tenemos los cuartiles, que estos dividen los datos en cuatro partes iguales. Tenemos lo que son los deciles, que dividen los datos en 10 partes iguales, y los percentiles, que dividen los datos en 100 partes iguales. Un ejemplo de ellos tenemos que el percentil de 75 indica que el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Entonces aquí también tenemos algunos ejemplos en imágenes para que ustedes lo vean cómo es que se divide tanto el cuartil, los decil y el percentil. En el décimo punto tenemos qué opinión tienen las medidas de variabilidad absoluta y la relativa, para qué sirven y en qué casos se utilizan. Ejemplo, entonces las medidas de variabilidad absoluta miden la dispersión de las mismas unidades que los datos. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. La varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Las medidas de varianza relativa, pues estas miden lo que es la dispersión de términos relativos como porcentajes.
El coeficiente de variación, entonces, es la relación entre la desviación estándar y la media, y es útil para comparar la variabilidad entre los diferentes conjuntos de datos. Un ejemplo de eso es comparar la variabilidad de las ventas de dos empresas. Una empresa puede tener ventas promedio más altas, pero también una mayor variabilidad, lo que indica que es mayor de inestabilidad. Entonces aquí tenemos pues algunos ejemplos también en imágenes. En el punto número 11 tenemos qué concepto tienen las medidas de forma y cuándo se utilizan. Ejemplo, entonces las medidas de forma describen la forma de la distribución de datos, indican si la distribución de datos es simétrica o asimétrica y si tiene colas pesadas o ligeras. Entonces asimétrica indica si la distribución es simétrica o sesgada hacia un lado, y la curtosis indica si la distribución tiene colas pesadas o ligeras. Esto nos permite identificar patrones en los datos y determinar si se ajustan a una distribución normal. Un ejemplo de ello puede ser una distribución de ingresos, puede ser asimétrica positiva, con una cola larga hacia la derecha, lo que indica que hay pocos individuos con ingresos muy altos. Aquí tenemos algunos ejemplos también en imágenes. Ya para concluir, profesor, presento lo que son las referencias de donde se obtuvieron algunos de estos datos que sacamos y de las ayudas que presenté anteriormente. Muchas gracias y espero que el video le haya gustado.